Bienvenidos todos a esta nueva reunión de Comunidad de Fe del Aire. Y hoy nos toca hablar de la fiesta de Pascua. Fiesta de Pascua. Es el tema de hoy, fiesta de Pascua. Y estamos hablando de cuándo comienza el año en el calendario bíblico, al que nosotros consideramos que es el calendario de Dios. Para verificar eso, cuándo comienza el año, es que estamos abriendo la Biblia en Éxodo capítulo 12. Todos ustedes, incluyendo a la Ada, hemos abierto las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y si tienen un poco de paciencia, no sé cómo andarán de paciencia hoy, después de esas reuniones tan traumáticas de las que vienen cada uno de ustedes, principalmente algunos de por allí, pero si ustedes tienen un poquito más de paciencia que la que ya han ejercitado, ¿no? Por supuesto, podremos leer desde el versículo 1 y hasta que se cansen, Si aguantan hasta el 28, vamos hasta el 28. Yo voy a ir interrumpiendo la lectura de la Ada a medida que vayamos leyendo, porque hay cosas muy importantes relacionadas con la Pascua. Yo les dije que lean Levítico 23, ¿se acuerdan? No se han olvidado, Levítico 23, donde se establecen las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios, no la fiesta de los judíos, las fiestas de Dios. Levítico 23. Las fiestas de los judíos son otras. Hay más fiestas que esas, que son fiestas de los judíos. Nosotros vamos a hablar de las fiestas de Dios, pero como estamos tan próximos a la fecha de Pascua, por lo menos vamos a aprender a contar el tiempo para saber el día exacto de Pascua. Esa es la propuesta. Yo no les voy a enseñar más que eso. Este año vamos a conformarnos con eso, con aprender a contar el tiempo para saber el día exacto de Pascua y qué es lo que pasó ese día como elemento fundamental para nuestra fe. Nada más. El año que viene veremos un poco más, cuando llegue esta fecha otra vez, y al año siguiente veremos un poco más, y así ustedes van a seguir orando para que el Señor me conserve la vida, porque siempre va a haber algo más para aprender. Entonces, van a decir que todavía no te lo lleves, Señor, no te lo lleves, Señor, porque todavía no dijo todo, lo va dando en cuentagotas anuales. Hoy vamos a aprender nada más cómo esperamos esa fecha y qué es lo importante de esa fecha en relación con nuestra emuná. Entonces, Ada comienza a leer de la siguiente manera. Dice Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahí nomás, a ver. ¿Dónde estaban? Siempre acuérdense, contexto histórico y gramatical. El método nuestro de interpretar la Biblia es histórico y gramatical. Nos tenemos que ubicar históricamente dónde se está hablando, de dónde se está contando la historia, es el contexto histórico, y gramatical, entender la lengua española, a la que los argentinos le llamamos lengua castellana. Entender la gramática, ahí tenemos el método histórico y gramatical. Acá les está diciendo clarito dónde estaban. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba? Leo los labios de Pablo que está diciendo Egipto. Bien, Pablo, estaban en Egipto. Todavía estaban en esclavitud. Eso es lo que quiero destacar. Estaban en Egipto, todavía estaban en esclavitud. Y habían pasado 9 de las 10 plagas. Y habían pasado 9 de las 10 plagas que hubo en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cuál iba a ser la última plaga? La muerte de los primogénitos.
¿Quién habló? Ah, Marisa. Marisa. Excelente, Marisa. Excelente. Las muertes de los primogénitos. Hubo 10 plagas. 8 ya habían transcurrido. Faltaba que se cumpliera la 10ª plaga, que consistía en la muerte de los primogénitos. Todos los que vieron la película Moisés Los o 10 los mandamientos. 10 mandamientos, etcétera, lo vieron ahí ¿cómo se llama? El faraón pelado cuando muere el hijo, etcétera. Si ustedes se acuerdan, esa plaga todavía no había acontecido. Entonces le habló Dios a Moisés y a su hermano, el sumo sacerdote Aarón, que todavía no era sumo sacerdote a esa altura de su vida, y le dice, ustedes tienen una costumbre, que es la costumbre que los judíos conservan hasta el día de hoy, de comenzar el año el día primero del mes séptimo. De ahí viene la costumbre judía de decir Rosh Hashanah, cabeza de año, el día primero del mes séptimo. Pero Dios le cambió la manera de contar. Dice, ahora lo van a contar en mi manera, a mi modo. Y dice, este mes, en el versículo 2 que ustedes están leyendo, principalmente Maricruz, ahí en la Biblia de la abuela, está leyendo que dice, ahí está la Biblia, ¿ves? Ahí está la Biblia, muy bien. Dice, este mes, ¿quién cambió el calendario? Dios lo cambió. Anda a cuestionárselo. Yo no se lo cuestiono. Parece que algunos sí, pero yo no se lo cuestiono. Este mes, algunos sí digo por el calendario judío que se conserva hasta hoy, ¿no? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En el hemisferio norte le cambió el comienzo del año en primavera. Vieron que nosotros entramos en otoño ahora y nosotros decimos está por comenzar cuando aparezca la luna el primer día del primer mes en el calendario de Dios, pero estamos en el hemisferio sur. Imagínense, Israel está en el hemisferio norte, entonces ellos están por empezar, empezaron la primavera ya. Le cambió el calendario para que empiece en la primavera. Muy interesante porque tiene un mensaje espiritual muy profundo que no vamos a estudiar hoy, por supuesto. Pero estamos ubicados en el contexto. Todavía estaban en la esclavitud de Egipto, todavía Aarón no era el sumo sacerdote, todavía no había sucedido la 10ª plaga. Y no habían salido de Egipto. Y no habían salido de Egipto, y entonces Dios le dice, les voy a cambiar el calendario. Siempre Dios comienza por el principio. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Dios siempre empieza por el principio, nunca empieza por la mitad del camino. Le voy a cambiar el calendario. Este día va a ser el primer día y este mes va a ser el primero de los meses del año. Entonces, chicos, vamos a estar mirando para arriba todas las noches para ver si comienza este día que menciona esta lectura de Éxodo capítulo 12. Es tan importante así como se lo estoy diciendo. Vamos a estar mirando y esperando lo que Dios dijo. Tiene una importancia muy grande espiritualmente esperar lo que Dios dijo, el cumplimiento de lo que Dios dijo. Espiritualmente es muy importante. Dios ha dicho cosas en relación a cada uno de ustedes. Le voy a decir más, Dios ha dicho cosas en relación a cada uno de nosotros, de sus hijos, de su congregación. Y es importante que empecemos a mirar a Dios, a lo que Él dijo, y a esperar el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Por eso nosotros estamos expectantes, mirando cada noche para arriba, a ver cuando esta luna, que todavía está grandota, decreciendo, desaparezca. Y cuando desaparezca, ahí viene la mayor expectativa, porque vamos a estar esperando cuando vuelva a aparecer. Y cuando vuelva a aparecer, ustedes se van a acordar este año de Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Este año se van a acordar, no hay manera de olvidarse. Y vamos a estar poniendo fotos ahí en el grupo de la Comunidad de Fe del Aire, fotos de la luna, y bueno, algunos por ahí que no quiero que me vean a quién estoy mirando, hará un brindis. No sé, algunos por ahí se dice, vamos a hacer un brindis porque comenzó el año. Sí, hacemos
un brindis, ¿se acuerdan? El 1 de enero para celebrar el Año Nuevo. Imagínense que acá estamos hablando del Año Nuevo de Dios, el verdadero. Así que yo me voy a acordar y voy a hacer un brindis. No sé con qué todavía. No Agua sé. mineral. No sé. Menos agua mineral No. va a ser con cualquier otra cosa. Pero que vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un brindis. Sigue leyendo Ada. Versículo 3, Éxodo 12:3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces ustedes ya están dibujando en un papel ahí un eje de tiempo. ¿Se acuerdan lo complejo que era, no, dibujar un eje de tiempo cuando íbamos a la escuela? No, es hacer una rayita. Qué complicado que era hacer un eje de tiempo. Una rayita, una raya larga así, tac, y le poníamos ahí una vertical cortita y ese es el momento cero. Este será el primero de los días del primer mes. Momento cero. Acá la segunda rayita, ¿cuándo es? El día 10, entonces la segunda rayita que vamos a poner en nuestro eje de tiempo. ¿Qué es lo que tenían que hacer el día 10? Todos esos esclavos esa noche, todos esos esclavos hebreos, no les digo esclavos judíos, olvídense, estaban las 12 tribus de Israel, eran hebreos, las 12 tribus, más un montón de egipcios, Egipto era como Estados Unidos ahora, era la capital del imperio, o sea que había de todas las razas ahí en el imperio egipcio, o sea que muchos habían creído en el Dios de Israel, muchos. Entonces esa noche, tanto los israelitas más aquellos no israelitas, aquellos gentiles, vamos a llamarlo, para usarlo el término que se usa habitualmente, o sea que no eran israelitas, pero que habían aceptado al Dios de Israel, ¿qué tenían que hacer? El día 10, apartar un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, o sea, esa sería una familia no como la nuestra, en donde está Horacito hijo y Horacito padre. Entiéndase, ¿no? Voy de vuelta. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Presten atención al versículo 5, por favor. Presten atención al versículo 5. A ver. El animal, el cordero, será sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio, Juan el Inmersor, perdón? Juan el Inmersor cuando vio pasar a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 5, ¿de quién está hablando? Proféticamente. Proféticamente. De Jesús. De Jesús. Por eso dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, tercera rayita en el eje de tiempo. Vamos. Y lo guardaréis a ese cordero hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien. Día 0, día 1 empieza el año. Día 10 apartarán el cordero. Día 14 lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Hemos estudiado esto porque hemos estudiado que el día de luz en Israel empezaba a las 6 de la mañana, la tarde, lo que se llamaba la primera tarde era a las 12 del mediodía y la segunda tarde era a las 6 de la tarde. O sea, entre las 2 tardes es las 15 horas. 3 p.m. Ese p.m. es para aquellos que hablan esa lengua foránea. A las 3 p.m. o a las 15
15 horas. a las 10 y 15, como 15 hablamos horas. acá en Córdoba. Bueno, 15. entonces lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. ¿Se acuerda que lo habíamos estudiado? ¿A qué hora? Empezaba el día de ¿A qué luz. hora entregó su espíritu Jesús? Lo habíamos leído. El Cordero que dio su vida entre las 2 tardes. Miren que si no entendemos el Antiguo Testamento, tampoco vamos a entender el Nuevo. Miren qué importante que es esto. Sigamos. Versículo 7. Y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cordero cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. A ver si ponemos una rayita más en el eje de tiempo. ¿Se dieron cuenta que hay una rayita más ahí? ¿Por qué hay una rayita más? Porque ya pusimos la rayita del día 10, pusimos la rayita del día 14, pero ahí le está diciendo el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Y aquella Noche. ya empezó el día 15. Claro. ¿Está? Entonces tenemos una rayita más, empezó el día 15. Esa es la noche de Pascua. O sea, el anochecer del día 14. Que ya empezó el día 15. Que ya empezó el día 15, por eso ya, porque es de noche, ¿no es cierto? Empezó el día 15. Entonces, esa es la noche de Pascua, cuando ya empezó el día 15. Ahí ya tenemos una rayita más. Sigue. Versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis del cordero hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no podía sobrar nada. Vuelvo a repetir, no sería el caso de la familia Cornelio. Seguimos adelante. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Interesante que ustedes saben que los israelitas no entraban a la casa con zapatos. Zapatos no usaban sandalias. No entraban a la casa, porque venían de caminar con sandalias. La costumbre era entrar, dejaban la sandalia al lado de la puerta, había una palangana, un fuentón, algo ahí, se lavaban los pies, y entraban y se sentaban a la mesa. O sea que nunca comían calzados, comían descalzados. ¿Dios qué le está diciendo acá? Todo lo contrario. Les dice que tenían que estar ceñidos sus lomos. Ceñidos sus lomos, vamos a traerlo a Ezeiza del año 2022. Vestidos. Ceñidos los lomos es con el traje puesto. Como trabajan ustedes con traje y corbata, bueno, con el traje y la corbata puesto. Eso es ceñidos los lomos. ¿Qué más? Vuestro calzado en vuestros pies, o sea, tenían que comer calzados. Ahí rompieron la regla, ¿ven? Tenían que comer con el calzado puesto. El calzado sirve para caminar. Entonces esto ya le está diciendo algo a esta gente. ¿Qué más? Y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Quién sabe lo que es el bordón? Bueno, el bordón es el bastón del viajero. Como un palo. Como un palo. ¿Vieron cuando vamos a escalar? Ustedes chicos que estuvieron en el sur, cuando escalamos, que muchas veces usamos un palo para apoyarnos. Pero no hace falta ir al sur. Vienen acá a Tanti, sí, a la cueva de los pajaritos, y tienen antes de entrar a la cueva de los pajaritos un canasto lleno de palos para apoyarte. Ese es el bordón, ¿ves? Entonces con el bordón en la mano. ¿Quién les está diciendo? Ustedes tienen que estar listos para marchar. Para salir. Porque les aviso, ya les rompo el final de la película. No spoileen. Esa noche salieron de Egipto. Esa noche el pueblo de Israel salió de Egipto. Por eso Dios les dice, tienen que estar preparados para marchar. Ceñidos los lomos con la ropa puesta, con el calzado en los pies y con el bastón de viajero en la mano.
Bien, sigamos. Versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Es decir, está anunciando que va a cumplir la 10ª plaga. ¿Sí? Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre, esa sangre que tenían que poner en los dinteles, En los postes y en el dintel. Acuérdense que la sangre del cordero había que juntarla en un recipiente y con un pincel, diríamos ahora, en esa época era con un hisopo, se pintaban los dos postes de la puerta. Acuérdense que en esa época las casas tenían una sola puerta. No era como ahora que hay puerta de entrada y puerta para el fondo, lo que sea, una sola puerta. Los dos postes y el dintel de la puerta tenían que ser pintados con la sangre de ese cordero. Y acá Dios está diciendo, esta noche va a venir la 10ª plaga, ¿y qué voy a hacer yo? El versículo 13 dice, la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Muy bien, entonces ahí ya tienen otra rayita más para poner. Esa noche de Pascua comían el cordero pascual con panes sin levadura. Acuérdense que la levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Leuda la masa, el pecado leuda la masa. Entonces, ese día 15, ahí mató el mosquito Maru, el día 15, cuando comenzaba el día 15, o sea, el 14 a la noche, cuando comenzaba el día 15, comían el cordero con panes sin levadura, ¿durante cuántos días? ¿Qué leímos recién? 7, y ahí está la próxima marca entonces. La próxima marca es el día, 15 y 7. 15, 6, 7, 9, 20, 21. Bueno, ahí hasta el día que dijo hasta el 20 y 21. ¿22? 22. Ok, gracias. ¿Qué dije yo? 22. 21. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, que están diciendo 15 y 7 es 22. Claro, pero ustedes piensan matemáticamente, no piensan que se come el primero y el último día. Cuenten, pídanle un contador ahí a las hijas vuestras, Maru, y hagamos 15, 16, para que termina el día 21. Bien. Bueno. Dice el versículo 16. El primer día habrá santa convocación, o sea, el primer día de estos séptimos, ¿sí? El día 15. O sea que el día 15, el primero de los 7 días, que es el día 15, ese primer día de los 7 días de panes sin levadura, habrá santa convocación. Y asimismo, en el 7º día, tendréis una santa convocación. Bueno, cada vez que en la Biblia, hoy estamos aprendiendo mucho, mucho estamos aprendiendo. Demasiado. Cada vez que en la Biblia ustedes lean, habrá santa convocación, quiere decir una reunión congregacional. Una reunión de la congregación, de toda la congregación de Dios. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora. Esto que estamos haciendo los miércoles a las 19:30 horas es una santa convocación. Para que entiendan bien a qué se refiere. El día 15
vamos a entenderlo así, como un día feriado. Así ya vamos empezando a conocer los feriados de Dios. El día 15, Santa Convocación. Santa Convocación quiere decir que se tiene que juntar todo el pueblo. No, y acá lo dice. Es feriado. Ninguna obra se hará en ellos. Feriado el 15 y feriado el 21. Feriado, pero no para nada. Feriado para Santa Convocación, para una reunión De toda la de toda la congregación. Es feriado para reunirse. No es feriado para dormir panza para arriba abajo una palmera, al lado de un oasis, sino es una santa convocación, el 15 y el 21. Acuérdense, panes y levadura, levadura es pecado, y después vamos a seguir. Seguida. Sigo con el 16. Entonces dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendré santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Eso habría que subrayarlo también. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días... Se ve que Moisés sabía contar los días, ¿eh? Contaba bien los días Moisés. Acá lo dice, del 15 al 21. Bueno. El 19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes le responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Desde esa primera Pascua de la historia de la humanidad se celebra la Pascua todos los años. Pero la Hada leyó que los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así. O sea, se ajustaron a la instrucción. A la instrucción de Dios. Y resulta que por el siglo, no sé, el cuarto, quinto, sexto, no sé, debe haber sido el siglo tercero de la era común, se cambió la fecha. Alguien dijo, yo cambio la fecha porque tengo la investidura de ser el vicario de Cristo, soy el Papa de Roma y cambio la fecha. Lo que nosotros estamos viendo es, ahora en las Escrituras, cuál es la verdadera fecha para ser puntualmente así. Porque es cierto, todos los años la hemos celebrado con la fecha que a alguien se le ocurrió por cuestiones políticas, etcétera. Algún día vamos a estudiar la historia del por qué, pero la cambió. Y la realidad es que la cambió.
Este año casi coinciden las fechas, casi. Casi van a, Eh, vamos a estar cerquita. Vamos a estar cerquita de la de Roma, de la Biblia, pero Hay veces que están lejos. hay veces que están lejos, alguien la cambió y no comienzan cuando tienen que comenzar. Comienza un viernes y se habla de que Jesucristo fue crucificado un viernes y que resucitó un domingo, o sea, un día y medio. Y para aclarar eso, que es el tema de hoy, recién vamos a entrar en el tema, miren. Vamos a leer Mateo 12:38. Mateo 12:38. Alguien que lo tenga y lo pueda leer. Mateo 12:38. Al 40. 38 al 40. 12, Mateo 12. 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Resulta que los doctores de la Torá, que eran los fariseos, que eran lo que hoy son los rabinos ortodoxos, los doctores de la Torá, decían: Señor, si nos das una señal vamos a creer que vos sos el Mesías. Queremos una señal, queremos una señal. ¿Cuántas señales había hecho? Multiplicó los panes y los peces, le dio a comer a 4.000 una vez, a 5.000 otra vez, curó los 10 leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó a Lázaro, resucitó el hijo de una viuda. Sanó a la hija de Jairo. Entonces estos andaban, resucitó a la hija de Jairo. Entonces estos andaban: Señor, danos una señal de que vos sos el Mesías. Y Jesús le contestó lo que acaba de leer Marisa, que andá a saber qué era. Mateo 12, del 38 al 40. Decía: no les voy a dar, ustedes son una generación de desgraciados, hablando en porteño. Los cordobeses no me están entendiendo esto. Ustedes son una generación de desgraciados, ustedes no les voy a dar ninguna de las señales que quieren. ¿Qué quieren? ¿Que haga bajar las estrellas? ¿Qué es lo que pretendían los tipos? No sabemos. Pero Jesús le dijo: le voy a dar una señal, una sola. Y esto es importante que tomemos nota en nuestra mente y en nuestro corazón. La única señal que Jesús dio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el ungido de Dios, de que Él es el Mesías del Padre, es la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, ahí ya hemos hecho gracias, Señor, porque ya hemos hecho la introducción. Eso está en Mateo 12, 38 al 40. Ustedes después van a tener Jonás 1:17 para que vean la señal donde está en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Un gran pez que tragase a Jonás. Esperen que me perdí la escritura. 1:17. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, vamos a seguir leyendo. Hoy es lectura y lectura y lectura, pero gracias a Dios que todos ustedes, como muy obedientes, han leído todo Levítico 23. Vamos a Levítico 23, no para leerlo por primera vez. Para repasarlo. Para repasarlo, algunos aspectos, porque necesitamos agregar algo. Bueno, por si alguno no lo pudo leer, digamos. Claro. Hacemos un repasito. Un repasito, empezando en el versículo 4. Levítico 23, 4 al 11. ¿Por qué leemos Levítico 23? Porque por cómo empieza. A ver, haga versículo 1 y 2. Levítico 23, 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, dos puntos. Las fiestas solemnes, ¿de quién? De Dios. No son fiestas judías. Ustedes dicen el Purim. Purim lo celebraron ahora, la semana pasada, Purim. La fiesta de las luces, la dedicación del templo. Hay tantas fiestas de los judíos. No, esto está diciendo, estos son las fiestas ¿de quién? De Dios. De Dios. Las fiestas que Dios estableció para su pueblo y que su pueblo debía observar. Y que constituyen citas con Dios. Cada vez que la Biblia te dice fiesta de Dios, es que Dios te está citando a cenar con Él. Te está citando a tener un encuentro con Él. La palabra en hebreo sería moadim o moed en singular, pero no interesa eso. A nosotros nos interesa que cuando dice estas son las fiestas de Dios, es que Dios nos está citando a tener un encuentro con Él. Entonces, ¿la Pascua qué es? La Pascua es una cita de Dios para encontrarnos con Él. Hablamos de los panes sin levadura. Es una cita para encontrarnos con Dios. Pero ahora le vamos a agregar una más, que está en el medio de los panes sin levadura, en el medio. 7 días, bueno, en el medio de esos 7 días hay una fiesta más. Y la mencionamos porque es muy importante, porque nos habla de la resurrección de Cristo. Es el día en que resucitó Jesucristo. Vamos, Levítico 23, vamos del 4 al 11. Cortito, del 4 al 11, vamos. ¿Lo tenés, Maru, ahí en la Biblia de tu... ¿Sí? A ver. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofrenderéis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguiréis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote meterá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente, del día del reposo, la meterá. Bien, esa gavilla, Maru, es una gavilla, es cortar con la hoz un manojo de cebada. Y ahora entienden por qué hablábamos de que la cebada estuviera madura, era necesario, porque era necesario para celebrar la fiesta de Pascua. Por eso la cebada marca cuando se le agrega un mes al año normal y se convierte en año bisiesto. Si no está madura, se le agrega un mes más. Porque ¿Qué es lo que pasó? Necesitamos lo que pasó este año. Lo que pasó este año, acuérdense que estamos en el mes 13. Estamos terminando, falta poco para que termine el mes 13. Se agregó un mes, justamente fue un año bisiesto. Entonces, ¿por qué? Acá la encuentran. Porque había que traer al sacerdote una gavilla, dijo Maru, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla. No sabemos qué quiere decir mecer. Si es para arriba, para abajo, si es para los costados, para adelante, para atrás. No lo aclara la Biblia, pero implica un movimiento, una presentación ante Dios de esa gavilla, de los primeros frutos de cebada. Los primeros frutos. Acuérdense de estas palabras, lo que anotan. Primeros frutos. Bien.
y dice que lo hará al día siguiente, y esto es para marcar otro punto En la línea de tiempo. en la línea de tiempo, pero no sabemos cuándo empezar. Entonces, en el medio, entre el primer día de panes sin levadura y el séptimo de panes sin levadura, en el medio hagan una rayita y pongan fiesta de los primeros frutos. La gavilla de cebada mecida. Los primeros frutos de la cebada. Porque hay otra fiesta que es la de los primeros frutos del trigo, 50 días después, pero por ahora que es Pentecostés. Por ahora estamos hasta acá. Hasta acá. Si agarramos estas tres fiestas, después tenemos un mes largo para que les pueda enseñar cómo calculamos Pentecostés. Muy bien. Bueno, creo que ya la tienen clara, ya podemos cerrar la enseñanza, porque el mes primero del mes de Aviv, Aviv en hebreo es cebada, es primavera. El día primero del mes primero, que en la Biblia se llama Aviv, es el único mes al que Dios le puso nombre a B larga y B larga, Aviv. En el día primero, el mes primero es Aviv, el día 14 del mes, entre las dos tardes, es Pascua de Jehová. O sea, la Pascua es el 14 y el 15 empiezan los panes sin levadura. O sea, la noche del 14, vamos a ver si empiezan panes sin levadura. Muy bien. Y ahora viene la enseñanza. Todo esto fue introductorio y ahora viene la enseñanza. La enseñanza se refiere a la última semana de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es el Cordero Pascual. Es el Cordero Pascual. Y vamos a la última semana. En una línea de tiempo, aparte de la que ustedes tienen ahí que han dibujado, dibujen una un poco más abajo, otra raya. Otra línea de tiempo. Otra línea de tiempo un poco más abajo, porque va a ser una línea que va a ser una semana. Una semana. Vamos a ver qué pasó la última semana. ¿En qué año nos estamos ubicando? Nos estamos ubicando en el año 30. El año 30, no les voy a explicar ahora cuáles son todos los acontecimientos, pero hubo una señal en el templo, que está en el Talmud judío, hubo una señal del terremoto, el gran terremoto, que fue el terremoto que sucedió, ¿se acuerdan? Que hubo un terremoto cuando Jesús entregó el Espíritu. Entonces, todos esos indicios sucedieron en el año 30. En el año 30 de la era común. El año 30. Entonces, vamos a la página de la NASA y vamos a ver cuándo fue la luna llena en el año 30 de la era común, para empezar a contar y saber por qué, evidentemente, la Pascua es cuando la luna está más grande, en el mes lunar, en la luna llena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque empezamos a contar el primero y dice usted el 14 se inmolará el cordero, entonces estamos en la mitad del mes. Que es cuando está la luna llena. La luna Siempre llena. la luna llena está a mitad del mes. Entonces, esto es en el día 15, sucedió en el año 30, 15 del primer mes, confirmado por la NASA, 15 del primer mes. Muy bien. Y esto en el año 30 fue día jueves, el día 15 del primer mes, en el año 30 fue un jueves. Ya tenemos una línea por la mitad de la línea de tiempo que ustedes están dibujando. Jueves. Ahora vamos a tener que ir para atrás. Si ustedes buscan en sus Biblias Juan 12:1, Si alguien lo tiene, Juan 12:1. 6 días de antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Muy bien. No podemos contar desde el jueves, que es 15, panes sin levadura. La Pascua fue el 14, tienen una rayita, el 14.
6 días antes del miércoles 14 del año 30, miércoles 14 del año 30, se ubica este texto que acabamos de leer. A partir del día miércoles 14 del año 30, vamos para atrás 6 días y vamos a llegar al viernes 9 del primer mes. Y ahí es el primer día de esta semana. Viernes 9 del primer mes. Jesús, el día 9 del primer mes, día viernes 9 del primer mes, viajó a Betania, a la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Lázaro, el que él había resucitado. Viajó el viernes 9 para pasar la cena de Shabbat con sus amigos. No podía viajar al día siguiente, por eso viajó el viernes. Pues no podía viajar el sábado porque era Shabbat y no se puede viajar más de cierta cantidad, 12 cuadras más o menos. Entonces, como Betania, la casa de Marta, María y Lázaro, estaba más o menos a 12 cuadras de Jerusalén, lo dicen otros textos, pero ahora vamos a eso nomás. Él viaja el viernes para pasar esa cena familiar del día de reposo con sus amigos Marta, María y Lázaro. Y ahí comienza nuestra historia, 6 días antes de la Pascua. El primer día de la semana, entonces, estamos en el día 10 del primer mes. Día 10 del primer mes. El primer día de la semana, el día 10 de Aviv, o sea, sábado a la noche empieza, se produce su entrada triunfal en Jerusalén. Entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué es la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Se acuerdan cuando él entra montado en un pollino de asno y todos dicen Hosana, al que viene en el nombre del Señor? Y sacaban palmas, hojas de palmera. Hojas de palmera, lo ponían que Jesús entraba en un pollino de asno y todos decían Hosana el rey que viene, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Baruch, etc. No quiero decírselo en hebreo. Hosana el que viene, porque no dijeron Hosana el que viene. Dijeron Baruch Rabá, etc. Bueno, ustedes me entienden. No quiero que aprendamos demasiado hebreo, quiero que aprendamos lo espiritual de esto, lo espiritual. Porque si no, nos bandeamos para el lado de las lenguas y no del espíritu de esto. Nos interesa no la letra, sino el espíritu. Entonces, ese día hizo la entrada triunfal a Jerusalén. ¿No le llama la atención qué día? ¿No le llama la atención que era día 10? ¿Qué había que hacer el día 10? ¿Qué había que hacer el día 10 según Éxodo? Con el cordero, ¿qué había que hacer? Separar el cordero. Apartar el cordero el día 10. ¿Saben para qué lo apartaban? Lo apartaban para ponerlo en observación, porque tenía que ser macho sin defecto. Sin defecto. Entonces lo tenían del día 10 al 14 inspeccionándolo para ver si tenía algún defecto. Jesús entra en Jerusalén el día, ahora voy Hernán, entra el día 10 en Jerusalén, cuando se aparta el cordero, ahí fue apartado Jesucristo, y hasta el día 14, si ustedes leen la Biblia, van a ver cómo lo someten a prueba, y vos qué decís, y vos qué hacés, y prueba. 4 días estuvieron observando al Cordero Pascual que es Jesucristo, del día 10 al 14. ¿Qué decís, Hernán? Te doy la palabra. No, perdón, Horacio, me quedé con un concepto equivocado, quizás. Si escuché mal. Me dijiste que el Mesías entró a Jerusalén el primer día de la semana. El primer día de la semana. No. El domingo. Que empieza el sábado a la noche. El sábado a la noche. ¿Entró de noche? No lo creo. Creo que entró el domingo. Correcto, ¿ya no sería el día 11? No, el día 11 empieza el domingo a la noche. Claro, el día 10 a la noche, arrancó el sábado al anochecer, es todo el domingo hasta el anochecer. Perfecto. Es bastante confuso. A mí me cuesta, me costaba y me sigue costando. Hoy estaba repasando la lección y la tuve que dibujar. Lada me decía,
¿qué haces que estás tan callado y tan serio? Sí, estaba re serio, digo, ¿qué te pasa? estaba- Claro, en la cabeza él estaba dibujando todo. Cada día, en la cabeza. porque para nosotros el día es día, es de día, pero para la escritura empieza a la caída del A la sol hasta caída la del caída del sol. sol. Entonces me había hecho una ensalada en la cabeza. Bueno, el día 10 se apartaba el Cordero y fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El 11, Jesús maldice la higuera, la historia allí, y volcó la mesa de los cambistas en el templo, y a la noche volvió a regresar a Betania. Siempre iba de Betania y volvía a Betania. Iba y volvía a la O sea, esos últimos días siempre estaba... se hospedaba en la casa de sus amigos sus en amigos. Betania. Entonces volcó la mesa de los cambistas en el templo, maldijo la higuera cuando pasaban hacia Jerusalén. El día 12 salieron de Betania, eso está en Marcos 11, 19 y 20, las citas la van a encontrar. Todas las citas están, Yo todas les- las citas bíblicas están en el apunte. cuando les pase y vieron que la higuera estaba seca y entraron en Jerusalén, Marcos 14.1. Marcos 14.1 confirma que faltaban 2 días para la Pascua. ¿Qué dice Marcos 14.1? A ver. Marcos 14.1, el que lo encuentre. Marcos 14.1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Los estamos. sacerdotes Sí. y los escribas, Ajá. cómo prenderle por engaño y matarlo. Ujú. Yo creo que la entrada triunfal a Jerusalén, para ampliarle a Hernán, pero yo creo que la entrada triunfal a Jerusalén fue el sábado a la noche. Yo tengo esa convicción. Y después, que el domingo maldice la higuera y el lunes ven la higuera seca y entran a Jerusalén y faltaban 2 días para la Pascua, es decir, hasta el miércoles al anochecer. Por lo cual continuamos en el día lunes. Aquí Jesús es ungido con perfume de nardo puro, de mucho precio, y llegamos al martes 13 de Aviv, martes 13 del primer mes. Habla Freddy. Freddy, adelante Freddy. Quiere decir que la Pascua dura una semana. El día de Pascua es el 14. Sin embargo, todas estas fiestas relacionadas, panes sin levadura, la primicia, el mecimiento de la gavilla de cebada, está todo dentro de la misma fiesta. O sea, podemos decir que sin temor a equivocarnos, lo que dice Freddy es así. Es una fiesta de una semana. Es una fiesta de una semana. Exacto. Si ustedes leen, estamos en el martes 13. Juan 13, 1 y 2. A ver. Juan 13, 1 y 2. El que tenga Juan 13, 1 y 2. Juan 13, 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando Jesús... Perdón, y el 2 también. Era el 1 y el 2. Y cuando cenaban. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Muy bien. El 13 a la noche, Jesús, sabiendo que él no iba a comer la Pascua el 14 a la noche, ¿está bien? El 13 a la noche, sabiendo que el 14 a la noche no iba a comer la Pascua, guardó la Pascua un día antes. Con sus discípulos. Que es lo que comúnmente se llama la última cena. La última cena fue el 13 a la noche. Sin embargo, 13 a la noche ya era día de Pascua. Porque había comenzado el día 14. Había comenzado el día 14. Pero no fue a la noche del día 14. A la noche del 13.
sino fue la noche del 13. Eso les aclara algunos conceptos, porque algunos mesiánicos dicen que Jesús, la última cena no fue la última cena, que fue la Pascua, y que la última cena hay que comerla una sola vez por año porque es la Pascua judía. Olvídense, no fue la noche de Pascua, fue la noche anterior. Entonces, en su eje de tiempo, la noche del 13 fue la última cena. Al día siguiente, el 15, ¿qué fiesta es? El 15. O sea, el miércoles a la noche, ¿qué empezaba? La fiesta de Panes y levadura. Panes y levadura. Por lo tanto, el 15 era Santa Convocación, era feriado. El feriado en todo Israel era feriado. En Israel el feriado se llama Shabbat. Igual que el séptimo día. El séptimo día se llama Shabbat. Y cualquier feriado se llama Shabbat. Es un día de reposo. Algunos le han dado un nombre diferente, Shabbat o Shabbat alto, o Shabbat solemne, o Shabbatón. Pero para nosotros, para entender este concepto, todo día de reposo se llama Shabbat. Entonces, fíjense que el 15, que era jueves, era feriado. Y de ahí viene la confusión del Papa que inventó que Jesús murió el día viernes. Porque él vio que al otro día era día de reposo y dijo no, el viernes fue crucificado y el sábado es día de reposo, entonces fue crucificado un viernes. No entendió el contexto. Por eso les digo, si estudiamos el contexto histórico y gramatical, entonces vamos a entender que el jueves 15 era Shabbat. Entonces, si él fue crucificado el miércoles, el jueves era feriado, el viernes era un día hábil otra vez, y el sábado era Shabbat semanal. Entonces, de una semana donde tenemos dos feriados, dos Shabbat, uno un jueves y otro el sábado. Y el Papa se confundió y no entendió que el jueves era el primer día del día de reposo, era Shabbat alto, Shabbat solemne, Shabbatón, porque comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y se la salteó a esa y dijo no, Jesús fue crucificado antes del Shabbat, entonces fue el viernes y al otro día de Shabbat. Se comió un Shabbat, se comió un feriado. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué lo que pasó ahí? O ya nos mareamos. Vamos Maru, vamos Maru. Maru, la cabeza, mi vida. No te preocupes, a mí me sigue costando. Bueno, a ver. Un día antes de la Pascua, cuando estaban cenando, Jesús lavó los pies de los discípulos e instituye la cena del Señor. Y ahora les voy a demostrar que al día siguiente, Juan 13:27. Vamos. Juan 13:27. El que lo encuentre. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hasta el 29, Hernán. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces Jesús, si hubiera sido el miércoles a la noche, que era la cena de Pascua, ¿cómo iba al otro día Judas a comprar algo para la fiesta? Cuando era feriado en Israel, les aseguro que no abre un negocio ni por casualidad. Entonces, realmente era el martes a la noche, ¿sí? El miércoles, el día de Pascua, todo el día no era feriado, el feriado comenzaba a las 6 de la tarde, cuando empezaba el primer día de panes sin levadura. O sea, por eso los discípulos pensaron que Jesús le estaba diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le estaba diciendo, anda a comprar los víveres que necesitamos, y no podía haber sido, si era miércoles a la noche, tiene que haber sido el martes a la noche, la última cena.
Por lo tanto, chicos, la última cena que nosotros celebramos, de lo cual voy a hablar la semana que viene, no es la Pascua judía, sino que es una institución nueva que hizo nuestro Salvador para nosotros, de lo cual la Iglesia Romana toma la Santa Misa y nosotros le llamamos la Cena del Señor alrededor de la mesa del Señor, que lo voy a explicar para que lo entendamos la semana que viene, si Dios así lo permite. Esto fue el día 13 a la noche. 13 a la noche. Estamos en el 13 a la noche porque Jesús iba a ser crucificado. El 14, entre las 2 tardes, iba a entregar su espíritu. A las 6 de la tarde iba a ser sepultado. No podía guardar la cena de Pascua. Pascua. Porque él él está era muerto para el 14 a la noche. Porque él era el Cordero de Pascua. Él era el Cordero. A la noche que celebraba todo Israel la cena de Pascua, él iba a estar en la tumba, porque empezaban los panes sin levadura, iba a estar sacando el pecado del mundo, que es lo que simboliza la levadura. ¿Se entendió, Hernán, eso? Parece, Hernán se puso contento, lo entendió bien. Está feliz. Es el único feliz. Y amor. Mario está todavía ahí. Estamos sufriendo ahí. Y Gaby está ahí. Ya pronto ni la vamos a ver en la pantalla. Imagínense si es difícil entender esto en persona, tratar de entender la fiesta de Pascua virtualmente. O sea, esto ya es un máster. No es un posgrado, es un máster. Están haciendo un máster, un doctorado. Vamos. Entonces está claro que el día feriado los negocios estaban cerrados, ¿no? Sí, claro. O sea que Judas tenía el día 14, el miércoles 14, para ir a hacer las compras. Hasta las 6 de la tarde, que empezaba el día de panes sin levadura, que era feriado. Y cuando se comía la Pascua. Entonces, ahí tienen Jesús participando de la última cena el martes a la noche, miércoles a las 9 de esa misma noche lo toman prisionero, lo llevan al patio del sumo sacerdote, a las 9 de la mañana del día miércoles 14 es crucificado, a las 9 de la mañana, que es la hora tercera, que ustedes ya lo estudiaron, así que lo saben de memoria, a la hora tercera fue crucificado, a la hora sexta, al mediodía, cuando se hace de noche, se hace tiniebla sobre la tierra, se pone oscuro como si fuera de noche y era pleno 12 del mediodía. A las 15 horas está el gran terremoto porque Jesús entrega su espíritu. A las 18 horas es sepultado en el sepulcro que tiene José de Arimatea sin estrenar, y esa noche empieza, mientras se cena, comienza el feriado de panes sin levadura, porque Jesús en el sepulcro está sacando la levadura del pecado de nosotros, de lo que creamos en él. Muy bien, muy bien. Miércoles 14, entonces dice la hada que ya lo dije, y ya lo estudiamos aparte cuando era la hora sexta, etcétera. Ustedes lo van a repasar en el capítulo porque lo estudiamos hace un par de semanas atrás, y no lo vamos a repetir. Eso es todo lo que suceda el miércoles 14. El miércoles 14 lo volvimos a decir, a la hora tercera es crucificado, a la hora sexta hay tinieblas, a la hora novena entrega su espíritu y un gran terremoto, a las 6 de la tarde, que viene siendo como la hora 12, empezando de las 6 de la mañana, es sepultado, y él saca durante ese periodo de su sepultura el pecado del mundo. Por eso dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Estamos entonces en el día 14. Vamos a tener que leer. Estaba tratando de evitar... Vamos, tú puedes. Lucas 23. Sí, vamos a Lucas 23, del 50 al 56. Lucas. Ayúdenme porque hoy he largado, como decía mi santa abuelita,
he largado los bofes explicando esto, ¿eh? Lucas 23, del 50 al 56, alguien que quiera leer, así Horacio descansa. Lucas 20. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Hasta el 56, Freddy. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él. Ahí Freddy, mira, era día 50, el versículo 54, era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. ¿Qué día de reposo? ¿El Shabbat, el séptimo día? No. ¿O el feriado de la fiesta de los panes y levadura? El feriado jueves. École, bien, adelante Freddy. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo por cuanto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahí a qué se refiere que ellas descansaron el día de reposo, que era el día jueves. El primer día de los panes sin levadura. Panes sin levadura. O sea, ¿Que no lo ungieron? No, porque no había comprado los ungüentos, por eso, cuando abrieron los negocios el día viernes, fueron a comprar los ungüentos, descansaron otra vez el día Shabbat, el día séptimo, y cuando terminó el Shabbat, a la noche, dice la Biblia, en el primer día de la semana, antes que amaneciera, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo y Jesús ya había resucitado. Primicia de los que resucitaron, les aviso. Ahí tiene la gavilla mecida, las primicias. Jesús fue primicia de los que resucitaron. Cumple toda la profecía de la fiesta de Pascua. Vamos a seguir, a ver. Jueves 15 estamos entonces. Ahora vamos al jueves 15. Jueves 15. Esperen que tengo dramas con buscar los pasajes bíblicos. Jueves 15, Shabbat solemne, ya lo hemos dicho. Por eso sacrificaron a Jesús un día antes. No lo podían crucificar el jueves, porque los judíos, esa fiesta, ese feriado, no podían crucificarlo. Ni siquiera podía haber alguien crucificado, muerto en una cruz. Tenían que bajarlo antes que comenzara el feriado. Por eso lo bajaron antes. Porque no podría quedar nadie crucificado. Entonces fueron a revisar las tres cruces, encontraron los dos que estaban a uno y a un lado y a otro que todavía estaban vivos, le rompieron, le quebraron las piernas para que quedaran colgados de los brazos y se asfixiaran y murieran. Y a Jesús, cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto, entonces lo bajaron y antes que comenzara el Shabbat solemne, el día feriado, el día que comenzaban los panes sin levadura, no podía quedar en la cruz. Lo tenían que sepultar. Entonces fíjense de dónde viene la confusión de la iglesia romana, ¿no? Confunde el Shabbat del jueves con el Shabbat semanal del día de reposo. Bien. Eso se lo dice Mateo 26, del 3 al 5. Vamos rápido leyendo, vamos. O sea que fue sepultado el miércoles antes de que termine el día, o sea, antes de las 6 de la tarde. A la caída del sol. Nosotros lo que hacemos es tomar horas exactas para el estudio. Ojo, estamos hablando de una finalidad pedagógica, por eso tomamos horas exactas. Ustedes saben que el día comienza a la caída del sol. A la caída del sol. No sé si fue a las 6, 6:30, pero a los efectos pedagógicos estamos tomando horas exactas. Pero los que estaban ahí lo tenían que sepultar antes de la caída del sol. Adelante, Freddy. Quiere decir que tenemos que correr un día en nuestras plantas, porque esto fue el miércoles. Y nosotros, por toda la tradición, lo hemos crucificado el jueves. No, lo hemos crucificado el viernes. El viernes. La iglesia romana el Viernes Santo. Justamente el Viernes Santo, porque el viernes es
La crucifixión según la iglesia romana. 2 días de diferencia. Hay 2 días de diferencia, exactamente. Y esto de la crucifixión, que no podían estar los muertos colgados en ese tiempo de la fiesta esta, eso ya estaba desde la antigüedad, de Pentecost. Claro, Bien. la Torá lo decía. Bien, Marisa. La Eso, Torá lo dice. Ahora entendí lo del Shabbat y Shabbat. Exacto. Primero era miércoles, en las clases anteriores. Y después me confundí con el jueves, el viernes, claro, había que buscarlo antes del sábado, que es Shabbat. Entonces ya se me había hecho un lío, pero ahora entendí cómo era. Exacto, porque hay 2 Shabbat. Y el otro es el día de reposo. Exacto. Y el otro sería de Vamos 2 días. Exactamente. Y si ustedes leen Mateo 26, del 3 al 5, van a ver justificado esto que acabamos de analizar con Freddy. A ver quién puede leer Mateo 26, del 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se hagan alboroto en el pueblo. No antes del Shabbatón, del feriado de jueves. No durante ese feriado, ese Shabbat del jueves. No lo podemos matar ahí. No lo podemos matar durante la fiesta para que no se haga alboroto. Ahí tienen por qué lo mataron el miércoles. El miércoles. Y al haber hecho ese análisis, esa deducción que concluyó que lo tenían que matar el miércoles, cumplieron perfectamente la profecía que leímos en Éxodo capítulo 12. El día 14, entre las 2 tardes, tenía que ser sacrificado el cordero de la Pascua. O sea, fíjate, los tipos ni se dieron cuenta, eran los religiosos de Israel y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo al ajustar los tiempos es cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo la profecía exacta de crucificarlo antes, el día 14, antes del 15, el día 14, que es el día en que el cordero debe ser inmolado por toda la congregación entre las 2 tardes. Según lo que decía Éxodo 12. Pero igualmente el día 15 no lo podían crucificar. No. No, porque era prohibido por la Torá. Claro. Porque era... Más allá del alboroto que pueda generar, no lo podían hacer. Exacto. No lo podían hacer. No lo podían hacer. Pero lo podrían haber hecho el 16. Sin embargo, estaban apurados por matarlo. Y en ese apuro se cumplió la profecía. En ese apuro cumplieron la profecía. En ese apuro cumplieron la profecía. Si ustedes leen en Marcos 16.1, llegamos al viernes. Marcos 16.1. Marcos 16.1, estamos en el día viernes. ¿Quién lo lee? Marcos 16.1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Cuál es el día de reposo? Ese que está hablando ahí. El del jueves. El del jueves. Entonces el viernes las mujeres fueron a comprar las especias aromáticas para ungir el cuerpo. El viernes. Pasa el sábado, que es Shabbat. O sea que en el Shabbat semanal nadie se movió de su casa. Nadie podía comprar, nadie salía, nadie hacía nada. Entonces el sábado 17 es el Shabbat semanal. Llega el domingo 18 y vamos a leer Marcos 16 del 2 al 7. Vamos que nos quedan 10 minutos. Marcos 16 del 2 al 7. De mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol. Ya ha salido el sol. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no
No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue sacrificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que más adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Bien, ahí nomás. Hasta ahí, hasta el 7. 7. Hasta ahí. Ahí nomás. Interesante, porque ahora vamos a sacar la cuenta y después vamos a leer un texto más para confirmarlo. Vamos a sacar la cuenta. 3 días y 3 noches, dice Jesús, esta es la señal que yo les voy a dar de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. 3 días y 3 noches, la señal del profeta Jonás. Si fue sepultado el miércoles, antes de que empiece el Shabbat, el miércoles, vamos a poner ahora por una finalidad pedagógica nada más, el miércoles a las 6 de la tarde. Hasta el miércoles a las 6 de la tarde, hasta el jueves a las 6 de la tarde pasó una noche y un día. ¿Sí? Hasta el viernes a las 6 de la tarde pasó otra segunda noche y segundo día. Hasta el Shabbat, el sábado a las 6 de la tarde, pasó la tercera noche y el tercer día. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches. ¿Cuándo resucitó? El sábado al anochecer. El sábado al anochecer. ¿Y por qué digo al anochecer? ¿Y por qué la iglesia romana y las iglesias evangélicas dicen que fue el domingo? Por eso hacen las reuniones los domingos y todo el domingo. No resucitó el domingo, fue al anochecer. ¿Quieren confirmar que fue al anochecer? ¿Quién lee Juan 21? Daniela es muy específica, dice si fue antes de terminar el Shabbat, un minuto después, un minuto antes. Por ahí, cuando cayó el sol, al anochecer. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Vieron? ¿Cuándo resucitó? Al anochecer, porque ella fue, todavía era oscuro del domingo, del primer día de la semana, que había empezado el sábado a la noche, el primer día de la semana, y todavía era oscuro cuando María Magdalena fue al sepulcro, todavía era oscuro y Jesús ya no estaba. Porque habrá resucitado, supónganse, a mí me gusta decir esto, Daniela, el primer minuto o el primer segundo del primer día. Me gusta eso, ¿saben por qué? Porque es primicia de los que resucitaron, y la fiesta de primicias es el primer día de la semana. Entonces yo siempre digo, el primer minuto del primer día, él como primicia de los que resucitaron, resucitó. Pero era de noche. Y cuando fue María Magdalena todavía era de noche. Entonces, ahí tienen el calendario pascual de hace unos cuantos años atrás, del año 30 de la era común, y nos sirve para entender lo que es la Pascua, o más o menos entender la Pascua. La vamos a terminar de entender el miércoles que viene, que tengo el tema preparado y ya se lo anuncié. Hay muchos textos que yo les transcribí en el apunte donde habla de los 3 días y las 3 noches. 3 días y 3 noches. De que al tercer día resucitará. Si ustedes cuentan, y ahora te dejo, Pablo, ahí. Si ustedes cuentan lo que ha entendido la iglesia romana, cambiando la crucifixión y la sepultura el viernes, van a tener viernes a la noche, una noche. Sábado todo el día, un día. Sábado a la noche, toda la noche, ¿sí? Y resucitó. Y resucitó. O sea que resucita a la primicia sería apenas cae el sol, o sea, comienza la noche. Cuando comienza la noche, el primer minuto del primer día de la semana, O sea, el primer minuto. el sábado a la... Yo te diría para nosotros el sábado a la noche. En el calendario de Dios es cuando comenzó a la noche el primer día de la semana. El primer minuto del primer día de la semana en el calendario de Dios, porque Él es primicias
de los que resucitaron. ¿Qué ibas a decir, Pablo? No, que estaba pensando, si es el sábado a la noche, ¿no sería después del atardecer del sábado? Sí. Con lo cual sería ya el domingo. Exacto. Pero sería el día 18. Lo que pasa es que vos estás usando una palabra mal. Estás usando la palabra domingo. Y la realidad es comenzado el primer día de la semana. Que no empieza, el domingo empieza a las 12 de la noche en el calendario gregoriano. No es el domingo. Porque esa es la confusión de la iglesia que hace la celebración del día domingo, que empieza a las 12 de la noche. No. El día primero de la semana, según el calendario de Dios, empieza cuando termina el séptimo día. O sea, el primer minuto de esa noche. El primer minuto de esa noche. Ya ha empezado el primer día de la semana. ¿Cuánto será? A las 6 de la tarde, 6:30, 7. Depende cómo haya estado el sol allá y se haya puesto el sol. Por eso digo, estamos tomando pedagógicamente las 6 de la tarde como puesta del sol, como anochecer, y Jesús resucitó a las 6 de la tarde y 1 minuto, ya el primer día, porque el primer día nosotros estudiamos que era el día de primicias, donde el sacerdote presentaba las primicias ante Dios, y Jesús, si nosotros leemos más detenidamente, van a ver que no se dejó tocar por María Magdalena, y le dice, no me toque porque yo todavía no he subido al Padre. ¿A qué subió al Padre? Subió como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a mecer la gavilla porque fue primicia de los que resucitaron. Pero ya no vamos muy profundamente. Permítanme terminar acá, no me torturen porque yo los puedo torturar a ustedes, ¿no? Para confirmar, sería al inicio del día 18. Al inicio del día 18, bien. Bueno, ¿dudas? Todas. ¿Dudas? Ya les pongo el apunte. Les voy a poner un apunte simple, ¿eh? Tengo uno mucho más complicado, pero este simple, porque recién empezamos. Este año nada más tenemos que identificar. Miren lo que estoy haciendo este año. 2 cosas. Una, poder detectar La fecha exacta. La fecha exacta a partir de mirar cuando sale la luna para determinar cuál es el día primero, para determinar cuál es el día 10 en que se aparta el cordero, el día 14 que se inmola el cordero, el 15 que empiezan los panes y levadura, el domingo siguiente, o sea, el primer día de la semana, donde es el día de primicias. ¿Cuántas cosas por este año? El año que viene vamos a profundizar. Y el paralelismo entre Éxodo 12 y la Pascua que estuvimos leyendo en el Nuevo Testamento, el paralelismo que hay entre Éxodo 12 y la muerte de Jesús, que realmente Jesús es el Cordero. ¿Les pareció interesante o fue demasiado complicado? Espectacular. Tengan clemencia con él. Gracias, Hernán. Hernán, el mejor alumno. Clemente y misericordioso. No hay duda que el Hernán es el mejor alumno. Pobre. Muy Espectacular, Horacio y saladito. Picante. interesante. Bueno. Muy bueno. Estoy mientras os escucho, por supuesto, estoy buscando el material para subirlo. Bueno, Junior, ¿querés encargarte entonces? Bueno, me parece que hoy no hay dudas, quedó todo demasiado claro. hay que profundizar, sobre todo para mí, creo que independientemente que dentro del mensaje hay un montón de cuestiones muy relevantes, es inequívoco el paralelismo entre la profecía y el cumplimiento de ella. Y los salames que fueron todos los religiosos en un momento porque no hicieron más que cumplir la profecía que estaba escrita y que ellos conocían de memoria. Así que yo creo que esa parte es realmente muy interesante, independientemente que uno después puede entender si fue viernes y encontrar dónde hay desvíos en general y celebrar las cosas en el día que hay que celebrarlas y darle el valor de cada una de esas fiestas y
sería lindo, Jorge, si podés cerrar vos orando. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y llega a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a ti. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni
nos mencionaste en la Biblia, Señor. Señor, queremos estar en obediencia, por eso estamos presentes acá estudiando, Señor, y te damos gracias porque hoy tenemos maestros como Ana y Horacio, Señor, que están invirtiendo sus tiempos, sirviéndote a vos, enseñándonos a nosotros, Señor. Te damos gracias, bendecimos sus vidas, Señor, y queremos que vos a nuestra mente, a nuestro corazón, no solamente de la mía, sino de todos los hermanos que están acá conectados, sus familias, Señor, para que caiga esa venda que nos han puesto, Señor, para que vos, a través del Espíritu Santo, rompas esa estructura, Señor, que nos han creado, Señor, con falsas enseñanzas, falsas expectativas, Señor, falsas promesas, Señor, y nos han hecho desviar de tu camino. Señor, a través del Espíritu Santo, ábrenos, muéstranos, Señor, revélanos tu palabra, porque si nosotros, con nuestro corazón dispuesto, empezamos a escudriñar, empezamos a buscar de vos, Señor, seguro que vamos a encontrar, porque esa es la promesa, si te buscáis me hallaréis. Señor, gracias te damos por este tiempo, porque hemos invertido para nuestra vida espiritual, Señor, y no solamente esto, Señor, sino que también te pedimos que nos ayudes, no solamente a entender, sino a poder ponerlo por obra, Señor, y a despertar a otros compañeros de trabajo, familias, otros hermanos, otras congregaciones que también están perdidas, engañados por ese sutil enemigo que tenemos, que es el adversario, Señor, que siempre está tratando de confundirnos para llevarnos por el camino ancho que nos lleva a la perdición. Señor, gracias te damos por este tiempo nuevamente, te alabamos, Dios, te bendecimos, y sabemos que tenemos un solo mediador entre vos y cada uno de nosotros, y ese nombre es tu Hijo, Señor, nuestro Mesías, que hoy justamente estuvimos aprendiendo un poco más de la señal que Él nos dio proféticamente, espiritualmente, y demostrando, poniendo por obra que Él fue el único Mesías, nuestro Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, que para nosotros es Yeshua, el Mesías. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Amén. Amén, gracias, Jorge. Dios los bendiga a todos. Muy buena la enseñanza, y la verdad que no quise interrumpir, pero esto realmente lo quería decir. El enemigo es muy astuto, incluso hombres como el Papa, para desviarnos. Y desvió, lamentablemente, a mucha gente. Y nosotros estamos acá, y bueno, aprovechemos este tiempo y aprovechemos a los maestros que tenemos, como Horacio Ada, y vos creo que también sabes bastante, pero no te conozco personalmente, pero de Córdoba, que siempre estamos viéndolos por las redes. Creo que sos buen alumno de tu padre. Así que, nada, los bendigo en el nombre de Dios a todos, y bueno, espero verlos prontito. Esperemos. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Abrazo grande, besos. Nos vemos de vuelta el miércoles. Saludos para todos. Bendiciones. Beso. No falten el miércoles. Nos vemos el miércoles. Picante. Viene el segundo capítulo. Esta historia continuará. Lo estamos viendo ahora, justamente lo estábamos viendo ahora, pero no tenemos la computadora que compartieron, pero estábamos sin internet. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand
accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.